Te pedimos les bendigas en abundancia. Te pedimos por los seres queridos que llevan estos nombres. Y especialmente hoy te pedimos que nos permitas ubicar que hay una vida más allá de lo que significa nuestro cuerpo y de lo que significa la materia. Que hay una vida distinta a la vida del tiempo y que es una vida en la eternidad. Que nuestra fe en los ángeles y en los arcángeles divinos nos recuerden que no todo termina cuando un día el corazón deja de palpitar, sino que hay una vida más perfecta, que los mismos ángeles nos manifiestan la grandeza de esa vida espiritual. Bien, a esta reflexión yo le he llamado una vida distinta, porque precisamente los ángeles nos hablan de esa vida distinta a la vida material. Y tú y yo creemos en aquello que el Señor nos ha anunciado, sobre todo en torno a esa vida distinta. Están aquí la fotografía o una pintura de los tres ángeles, ahí cada uno con el símbolo de cada uno de ellos, San Gabriel, San Miguel, San Rafael, en torno, digamos, a la manifestación del poder de Dios. Pero quise poner en el calce de esta diapositiva una frase de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, te quiero decir, si tú lees sus obras, es una persona, vamos a llamarle en nuestro lenguaje ácida, o sea, una persona con una cierta amargura, pero que a mí me agrada esta frase de él sobre lo que significa la vida biológica y lo que está más allá de la vida biológica. Y él lo dice con una metáfora. Dice, el día en que el telar deje de funcionar no significa que la hilandera haya muerto. O sea, el día en que el telar, que es este cuerpo, deje de funcionar, no significa que el alma se murió. Al contrario, el alma sigue viva. Entonces, creo que esto es bueno, sobre todo en la comprensión que debemos de tener de lo que significa la vida verdadera. Bien, vamos adelante para ver el texto del Evangelio que hoy el Señor nos regala. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores, y le añadió. Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la noche, primero Dios, es mi firme deseo. Quisiera hablar sobre la escalera de Jacob, o digamos el Hijo de Dios como esa escalera para llegar al reino. Ahorita me focalizo solamente a los ángeles de Dios. O sea, el Señor afirma que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos adelante a hablar de ese mundo espiritual que nosotros debemos ubicar en nuestra fe. Hoy que celebramos a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, hablamos de un mundo espiritual y sobre todo algo que es real dentro de la creación de Dios. Sobre todo, esta era la fe de una gran parte del pueblo judío, pero había una parte que es bueno que recuerdes, que se llamaban los saduceos, quienes no creían en este mundo espiritual. Y aquí, digamos, es curioso, pero voy a lo que ya hemos platicado sobre el contexto histórico en algún momento. Recuerda que los fariseos son laicos y los saduceos eran clérigos, por decirlo así, o sacerdotes. O sea, la palabra nuevamente saduceo viene de la palabra Sadoc, que fue el sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Entonces, el saduceo, curiosamente, y lo digo, o sea, el hombre del culto, el hombre religioso, la tribu consagrada a servir el altar de Dios, eh,
eran incrédulos en algunos elementos de lo que significa la recta religión. Y lo digo porque eh, me parece extraño que un saduceo, sobre todo cuando sabe que cuando se hace la ofrenda, ellos, ¿te acuerdas de Zacarías? Cuando está haciendo el ofrecimiento que se le aparece un ángel y le anuncia a Zacarías de que va a engendrar a Isabel y Isaías sale, Zacarías sale mudo, no puede hablar y la gente sabe, o sea, los laicos saben lo que el sacerdote a veces niega. Dice, un ángel se le apareció porque viene mudo y sabían que algo extraordinario había pasado. Bueno, hago todo un poco, digamos, toda esta situación de a lo mejor de rebuscar o de hacer más complejo lo que te digo, pero voy ahora a lo simple. Curiosamente, la persona más allegada a Dios es más incrédula que la gente más sencilla. O sea, ¿en qué no creían los saduceos? Llámese sacerdotes. Y sí creían los laicos. Digamos, a veces no es lejano a lo que vivimos hoy en día. El saduceo no creía en los ángeles. El saduceo no creía en los seres espirituales. Bueno, pues ¿qué carajo estás haciendo ahí en el templo, caray? Si tú no crees en los espíritus, o sea, si tú no crees que hay un mundo espiritual, caray, estás en el lugar equivocado. O sea, ¿cómo estás ofreciéndole al Dios Altísimo el culto si tú no crees en los espíritus? Y ojo, todavía más, no creen en la resurrección de los muertos. Oye, Padre Rogelio, pues, a ver, ¿y en qué te basas? O sea, porque lo que dices es demasiado delicado. No, mira, lee Mateo 22, 23, lee Marcos 12, 18, 27, lee Hechos de los Apóstoles 23, 8, y lee la Biblia y léela, profundízala. Lo digo porque a veces acontece esto por dolorosamente en la vida religiosa nuestra también. Y lo digo, a veces la persona más piadosa es la gente sencilla y quienes servimos al culto, pues pareciera que somos incrédulos en cosas tan grandes, tan especiales, pero bueno, hoy celebrando a los arcángeles, reitero que nosotros creemos en lo que los saduceos no creían. Ellos no creían en el mundo espiritual y nosotros sí creemos en un mundo espiritual. Es más, o sea, lo que dice Arthur Schopenhauer, cuando el telar de pronto se pare, no significa que la hilandera haya muerto. O sea, no se puede negar ese elemento espiritual, el alma, el espíritu que Dios nos ha dado. Para ellos, digamos, solamente existe lo material, para ellos solamente existe, digamos, cuando se acaba la materia, se acaba todo, niegan la eternidad, o sea, eh, se murió, pues ahí se quedó. Acuérdate de aquella pregunta, es el texto de Mateo y de Marcos. Oye, una mujer tuvo 7 esposos, cuando se muera, o sea, lo dicen en tono burlón, ¿de cuál de ellos será esposa? Digamos, no creen en la eternidad. Y qué lastimoso. Quienes sirven a Dios en el tiempo, no creen que ese Dios en el tiempo un día nos lleva a la vida eterna. Y te reitero, esto que sucedía en el judaísmo, a veces acontece en esta amada iglesia que Dios nos ha dado. Por eso, adelante, ahora hablaremos sobre el credo cristiano, donde una parte fundamental, sobre todo en nuestra fe, que profesamos en la primera persona de la Santísima Trinidad, cuando decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero no tan solo se refiere al cielo uránico. El uranoso es el cielo que tenemos, la estratosfera, digamos, este cielo, combinación de oxígeno y nitrógeno y todo ello, que hace que se vea hermosamente azul esta bóveda celeste. O sea, no se refiere tan solo al cielo uránico, sino se refiere al cielo celestial, al cielo de la eterna gloria. O sea, Dios ha creado en lugar de su augusta majestad, pero también la tierra donde nosotros vivimos. Pero dentro del credo nosotros manifestamos que
creador de todo lo visible, o sea, lo palpable, pero también de lo invisible. Nosotros creemos en un mundo, nosotros creemos en un mundo espiritual, nosotros creemos que Dios tiene un lugar al que un día llegaremos, al que un día Él nos abrirá la puerta en Jesucristo nuestro Señor, para que podamos gozar de Él. Entonces, cuando hablamos hoy de la fiesta de los santos arcángeles, recordar que tú y yo creemos que existe una vida mejor a la que aspiramos un día llegar precisamente en la presencia de Dios. Bien, hablemos sobre los arcángeles concretamente. Y para nosotros adelante ellos son defensores en el camino. Pero quisiera, a través del texto de la palabra de Dios, que puedas tú ubicar, o sea, que en la Biblia se nos habla de que en el tiempo pueden intervenir los seres espirituales. Y bastaría solamente como una prueba, una pequeña muestra, este texto de Génesis, el capítulo 3, el versículo 24. Pero lo leo desde el versículo 22, dice, y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y comiendo él viva para siempre. Le echó Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo en donde había sido tomado. Y dice, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante. O sea, habla de cómo en el tiempo el texto sagrado nos manifiesta que los seres espirituales pueden tener una intervención en el tiempo, como nosotros lo creemos para nuestro bien. O sea, nuestro ángel nos cuida, es una manifestación de defensores que Dios nos da. Y por eso hoy que celebramos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, hablamos de los grandes defensores que van testimoniando la fidelidad y la pasión hacia Dios, que también son un ejemplo para nosotros, para poder nosotros servir al divino creador, al divino redentor, pero sobre todo Dios nos ha dado compañeros para el camino, para que nosotros podamos tener quien nos acompañe. Bien, vamos a hablar ya de estos tres personajes, adelante, y la referencia bíblica, porque son personajes de la escritura. Sabemos el nombre de Miguel, que significa quién como Dios o nadie como Dios, y viene revelado, manifestado en Daniel 12, en Apocalipsis 12 y en la carta de San Judas, que es apenas un capítulo. Por eso no se pone qué capítulo. En la carta de San Judas tal cual aparece también la presencia del arcángel Miguel. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, aunque sea una palabrita, y sobre todo lo que nos encomendamos a su auxilio. Pero el arcángel San Gabriel, sabemos que es el patrono de los comunicadores. Significa Dios es mi protector, digamos. Puede haber alguien que te diga otra traducción, pero generalmente se llega a la coincidencia de que significa Dios es mi protector. Aparece también en Daniel, pero el capítulo 9, pero aparece también, pues tú lo sabes, el arcángel, en la anunciación a Nuestra Señora del nacimiento que va a tener del Salvador. Y viene el tercer arcángel, que es Rafael, digamos, llamado medicina de Dios, el cual, bueno, también va a ser patrono de los viajeros, de los que están en camino, pero también de los que están enfermitos. Y ahí viene en el libro de Tobías 3:17, 5:4, 12, del 1 al 21, y bueno, la presencia del arcángel Rafael. Adelante, veamos el primero de ellos, aunque sea de forma muy sencilla. Lo primero es el arcángel Miguel, que significa quién como Dios o nadie como Dios. Y Miguel es el defensor de Dios. En el texto del Apocalipsis, capítulo 12 que te refería, nos presenta, digamos, ese plan de Dios en torno a defender a su iglesia, a defender a aquellos que han sido nacidos por la sangre del Cordero, y cómo el arcángel Gabriel, que es el jefe de los ejércitos celestiales, arroja a aquellos que son operadores de iniquidad al lugar de castigo, al lugar del eterno tormento y todo ello. En este caso, ojalá que tú y yo podamos visualizar en aquellos que, siendo seres espirituales, pueden tener una intervención en el tiempo,
para que nos encomendemos al Arcángel San Miguel, baluarte, para que nos ayude, sobre todo en las acechanzas del demonio, que nos ayuda a que tú y yo no dejemos de ser fieles a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos pide, y sobre todo, bueno, también en ese sentido que a imagen del Arcángel Divino, nosotros seamos celosos de las cosas de Dios. Eh, Sobre todo, bueno, evitar todo aquello que es rebelarse contra Dios, ir en contra de su proyecto. Entonces, que en mi sacerdocio, cuando haya una insidia que pueda provocar que yo no sea fiel o celoso de lo que Dios me ha encomendado, pero que también en tu familia tú también puedas tener en él aquel que intervenga para que tú, en ese sentido, no te rebeles contra lo que Dios ha querido en tu proyecto de vida, y sobre todo que tú y yo no nos separemos de Dios, que no nos alejemos de Él. O sea, pedirle a aquel que es quien como Dios o nadie como Dios que intervenga. Hablemos del segundo arcángel divino, en este caso adelante, por favor. Hablamos de aquel que es protección de Dios. Y en ese sentido, bueno, hablamos del mensajero. El nombre del arcángel San Gabriel, habla de aquel que como arcángel, la verdad, recibió un gran regalo. O sea, qué mejor regalo que ser mensajero de la buena nueva. O sea, imagínate el regalo tan grande de aquel que fue enviado a la tierra para anunciar que el Espíritu va a descender en el vientre inmaculado de la Virgen. Imagínate el regalo tan grande, o sea, de por sí ser arcángel o ser un ser celestial ya es una gran virtud, pero el poder llevar la palabra, el llevar el anuncio. Si un día el demonio cuestiona a aquella primera mujer llamada Eva y digamos, le insidia, le provoca, le trata de retar, y cómo es que Dios no les permite, y bueno, o sea, como hubo un mensajero que trajo destrucción, ahora este mensajero trae vida, la más grande vida, vida plena, vida en abundancia. Este, y este arcángel ha recibido el gran regalo con el mensaje más hermoso jamás oído por criatura más hermosa jamás vista. Y en ese sentido, creo que junto con el poder ver en Miguel el poder de Dios, aquí hablar de la protección de Dios, de un Dios que nos habla, de pedirle, si te digo, le debemos pedir a Miguel que nos ayude para que no caigamos en las insidias, en los engaños del maligno. O sea, poder decirle a Gabriel, Gabriel, permíteme escuchar el mensaje de Dios, escucharle a él, recibir su orientación, escuchar la buena nueva que él. Creo que si a Miguel inmediatamente lo vinculamos al gran poder que Dios tiene, al arcángel San Gabriel, lo vinculamos a un amor materno, como es el amor de nuestra Madre Santísima. Digamos, Gabriel en este caso, nos acerca a aquella que es la bienaventurada, aquella en quien el poderoso ha hecho obras grandes. Entonces, pidamos pues en este caso a Gabriel, que tengamos también un afecto especial para Nuestra Señora, y sobre todo, bueno, decirle sí a Dios en aquel proyecto que Él también nos menciona. Pero adelante, creo que el siguiente arcángel, el tercer arcángel, hoy más que nunca tenemos que invocarlo. Digamos, en torno a lo que significa nuestra vida en el cuerpo, a nuestra vida en el tiempo, el arcángel Miguel le pide a Dios, o es quien defiende la obra de Dios, en torno a poder nosotros vincularnos con Dios. Gabriel debe interceder para que nosotros podamos escuchar el mensaje divino. Pero hoy tenemos una situación dolorosísima de enfermedad. O sea, hoy estamos postrados ante una situación de pandemia. O sea,
qué mejor que en este tiempo, que en esta situación, sí valoremos la acción de Miguel, sí valoremos la acción de Gabriel, pero hoy, ojalá tuviéramos la capacidad de invocar a Rafael, eh, porque Rafael sabe que hay necesidades en el tiempo también. Rafael sabe que hay necesidades de nuestro cuerpo y la providencia de Dios que no se olvida de que nosotros sufrimos a veces en el mundo y en ese sentido, bueno, pedirle a Rafael que interceda por nosotros para que ya también se acabe esta pandemia, si él es la medicina de Dios. Eh, ¿Por qué no capitalizar ese regalo, esa intervención de Dios a través del arcángel divino, sobre todo en torno a lo que significa esta laceración del cuerpo y también del alma? Por eso, bueno, pedirle al arcángel Rafael que, pues, que interceda para que se cure nuestro cuerpo, para que las personas que viven duelos, que Dios cure las penas, que alivie las penas del alma, pero que aquel que está en ese momento postrado, en medio de la enfermedad, aquella que de pronto su cuerpo ya está disminuido, o sea, pedirle que interceda para que Dios conforte y que le dé comprensión sobre todo al que está sufriendo. Ojalá, bueno, también hoy tú y yo, junto con ser un Miguel, que evitamos que haya insidia contra Dios, junto con ser un Gabriel, que llevemos la buena nueva a nuestros hermanos, pero que también hoy nosotros reproduzcamos la acción de Rafael para también aprender a servir a Dios, sobre todo poder nosotros llevar consuelo a la persona que está padeciendo, que está pasando momentos difíciles. Eh, los arcángeles nos manifiestan que Dios tiene una acción en el mundo y los arcángeles son sus medios para Dios seguir presente en este mundo, para ayudarnos a no caer en las insidias del maligno, para continuar con la buena nueva de anuncio de salvación, pero saber pedirle hoy al arcángel Rafael para que el COVID termine, para que él traiga la medicina de Dios, que él venga y conforte. Eh, Recordemos pues que nosotros creemos que junto con este mundo material existe un mundo espiritual, que Dios ha creado lo visible, pero también lo invisible, que Dios creó la tierra, pero también el cielo, pero no tan solo este cielo azul que a veces contemplamos, sino ese cielo que es la morada de Dios y en la que esperamos llegar. Que Dios pues nos permita cumplir con su voluntad y poder servirlo como sus arcángeles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.